El vídeo de hoy es para explicarte concretamente en qué se basan las enseñanzas de la Happiness and Life Academy. Hoy te voy a explicar el modelo en el que he basado todos los programas. Evidentemente no he inventado la rueda, que te quede muy claro, ni siquiera tengo un sistema propio, único, exclusivo, super guay que he desarrollado al cabo de los años. Solo he buceado en todo lo que hay y lo he puesto a funcionar sincronizadamente, integradamente en un modelo de trabajo. ¿Vale? Estos programas únicos están construidos a base de psicología transpersonal y mucha neurociencia, es decir, integrando las escuelas de psicología, que ya te contaré ahora un poquito más, el conocimiento científico más avanzado y, por supuesto, las tradiciones milenarias orientales. Vamos a empezar con un poquito de historia. A ver, las fuentes de las que he bebido son las siguientes. La primera de ellas, empezamos con la psicología de la salud, que es el punto de quiebre en la psicología tradicional, ¿vale? Después tenemos, por supuesto, no voy a hablar de la psicología cognitiva, en la cual me he educado en la universidad, la psicología positiva, la inteligencia emocional, la psicología transpersonal, y aquí hago una paradita importante porque al fin llega el individuo multidimensional. ¿Vale? Aquí viene ya la integración de toda la cuarta fuerza de la psicología. Todas las psicologías anteriores se congregan aquí, se absorben todos los instrumentos, herramientas y conceptos que son válidos para estudiar al individuo y su trascendencia. Hablamos aquí también de, por supuesto, neurociencia, que esta es la base científica con la cual nos vamos garantizando de que todo lo que estamos trabajando y sobre lo cual las herramientas funcionan y sirven y son útiles, y todas las ciencias de la conciencia, que son un mare magnum importante, que nos han ayudado también a configurar todo esto. Y bueno, como tú no tienes por qué saber nada de todo esto, pues permíteme, te los voy a presentar un poquito más. A ver, estamos hablando de la psicología de la salud. Antiguamente estábamos hablando de que la salud física o la enfermedad física pensaban que estaba divorciada del factor emocional. Y sin embargo aquí, cuando ya se van dando cuenta de que efectivamente en 1974 se cambia el paradigma. Hasta entonces hay mucha gente que viene muriendo de enfermedades, antes del siglo XX me refiero, morían de enfermedades infecciosas. La principal era la neumonía, la gripe y la tuberculosis. Eran 3 de las 4 principales causas de muerte. Luego, pues, otras eran mare magnum de cosas. Pero en 1988, las 3 principales causas de muerte ya se vienen dando cuenta que eran enfermedades coronarias, los ataques fulminantes y el cáncer. Dolencias que se deben en gran parte a la conducta y al estilo de vida del sujeto. Con lo cual aquí por primera vez la conducta se dan cuenta que influye en el cuerpo causando enfermedades, ¿vale? Entonces, se puede hablar de que existen o entienden que hay patógenos conductuales, es decir, aquellas conductas que hacen a uno más susceptible de ser enfermedad, como por ejemplo fumar en el caso del cáncer, tener una muy mala alimentación nefasta o el alcohol, por ejemplo, ¿no? Y también por contra tenemos, unos inmunógenos conductuales, es decir, aquellas conductas que reducen el riesgo de que el sujeto padezca enfermedad, como por ejemplo hacer ejercicio de forma regular, enfocarse en lo positivo, por ejemplo. ¿Vale? Y esto significa ¿qué cosas? 3 consecuencias. El primero es que las enfermedades ya no prevalecen, las enfermedades infecciosas, ahora lo que prevalecen son las enfermedades crónicas. Importante. Malestares crónicos, el costo elevado de los costes de salud y un mayor énfasis en la calidad de vida. Entonces, todo esto hace que la gente diga, bueno, pues es verdad, si resulta que el factor emocional influye en las enfermedades y es muy alto los costos de los cuidados de salud, vamos a intentar incidir o mejorar o influir sobre el factor emocional, a ver si así bajamos los costos de las enfermedades, aparecen menos enfermedades, ¿no? Y también es muy importante, vamos adentrándonos en una era postindustrial en donde ya la calidad de vida y el consumismo gana mucha relevancia. Entonces, esto se ha agravado muchísimo más claramente con la pandemia del COVID, donde los padecimientos emocionales se han disparado, en concreto la depresión, la ansiedad y el estrés crónico y, por supuesto, el postraumático. También hay otros síntomas difíciles de sobrellevar, como por ejemplo la ansiedad, son padecimientos de una incidencia completamente disparada. Y esto se va a seguir disparando, ¿vale?
porque estamos intentando, las personas intentan en un principio sobreponerse, sobreadaptarse a la adversidad, pero estos mecanismos de adaptación, si no son muy genuinos, a lo largo fallan, a largo plazo fallan, y la persona termina por somatizar, o sea, se desarrolla una enfermedad física. Y el dolor emocional se cronifica en diferentes tipos de síndromes y empieza a hacerse parte de tu personalidad. Luego ya es difícil de que te lo vayas quitando, ¿vale? Entonces, es importante dotar a la población de educación emocional como estrategia inmunogénica, de forma que las personas sean capaces de adquirir conductas psicológicas saludables que eviten el desencadenar y empeorar curso de enfermedades físicas, aprender a gestionar los estados aflictivos de forma que se evita el derrumbe emocional. Vamos hablando de baja laboral, pérdida de calidad de vida y de optimizar, obviamente, la calidad de vida subjetiva, es decir, el factor felicidad, factor paz interior, ¿vale? Y esto mismo evita la reducción de la capacidad laboral como fuerza de trabajo para mantener a la persona activa y mantener su estabilidad económica, optimización de los resultados de las personas, tanto a nivel laboral como su proyecto de vida personal, y mejoraría adherirse a un estilo de vida saludable al fin de que se reduzcan los malos hábitos insanos. Bien, si la psicología de la salud se encarga de la educación en estrategias emocionales para evitar la somatización de enfermedades físicas del estilo de vida, hablamos de coronarias, hablamos de enfermedades cardiovasculares, hablamos de cáncer, o también la aceleración de la sanación, de la recuperación en menos tiempo de dichas enfermedades y que sean mucho más leves. Por ejemplo, aquí tenemos prácticas y técnicas como el mindfulness, que es una potente herramienta, pero que mejora mucho los parámetros bioquímicos de enfermedades como el cáncer y el pronóstico de enfermedades coronarias. Bien, luego tenemos también la psicología de lo positivo, muy importante. Estrategias para ser feliz, tener una vida plena, desarrollo de las fortalezas. Aquí estamos hablando de la resiliencia, estamos hablando de la compasión, de la templanza, ¿vale? Hablamos también de desarrollo de estrategias que fomenten la adherencia a estilos de vida saludables, ¿vale? Técnicas para dejar de fumar, cómo relacionarse con la comida emocional, muy importante, hábitos saludables, ejercicio físico y deporte saludable y cómo hallar calma mental para el manejo del estrés, que hasta ahora hemos utilizado la técnica del mindfulness, pero que el mindfulness hay que aderezarlo con otra serie de abordajes desde otros ángulos para que realmente funcione, porque si no queda una herramienta un poco corta, ¿no? Que necesita otra serie de elementos. Vamos a hablar también de la psicología de la inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué nos proporciona este paradigma? Pues es una parte de la psicología actual, nos ayuda a manejar un autoconocimiento. Por primera vez, la persona no espera que le diga el otro, el terapeuta, cómo soy yo, sino que me ofrece herramientas para observarme a mí mismo, ¿vale? De una manera muy concreta, con ejercicios, con actividades, y también nos va enseñando poco a poco a autorregularnos emocionalmente, ¿no? Esto es un poquito como el hermano menor de lo que luego en realidad viene a ser, o de donde bebe también la psicología de lo transpersonal. Nos proporciona autoconocimiento, introspección, la famosa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuál es mi sombra? ¿Cuál es mi ego? ¿Mis egos internos? ¿Mis creencias limitantes? Etcétera. ¿Vale? Todavía no se enfoca mucho en mi sombra, todavía no se enfoca mucho en mi ego, eso es más para la psicología transpersonal. Nos habla también de autorregulación de los estados emocionales. Trata de potenciar las emociones positivas y trata de reducir las emociones negativas, que a mí me gusta mejor que utilizar la palabra emociones, hablo de estados aflictivos o de estados elevados. Pero bueno, eso ya no es así el abordaje de la psicología de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional también habla de motivación, un sentido del para qué hago lo que estoy haciendo. También estamos hablando aquí, introduciendo el tema del propósito de vida. Habla también muy importante de la empatía, aprendiendo estrategias constructivas de interaccionar con las otras personas, ¿vale? Empatía, asertividad son dos elementos muy importantes para manejar la actitud y la herramienta de la comunicación. También tenemos en cuarto lugar la neurociencia. La neurociencia ha validado ampliamente la meditación como la gran super herramienta de introspección, de autoconocimiento y para reprogramar emociones profundas en el inconsciente, imprescindibles hoy en día para el desarrollo espiritual y posteriormente el episodio de arriba para el desarrollo espiritual. Aquí estamos entrenando el mindfulness, por ejemplo, entreno mi atención, calmo mi mente,
es muy interesante para el estrés, mejora mucho la bioquímica de enfermedades, reduce el tiempo de recuperación y da un mejor pronóstico de las enfermedades. Y por supuesto, como estrategia anticipatoria a enfermedades, evita desencadenar enfermedades. Bien. Meditando, entreno los estados de consciencia, ¿no? También implica un compromiso de ética, un compromiso de sabiduría, de desarrollo personal y optimizando mi florecimiento. Y por supuesto, entreno los estados de conciencia elevado, creando estados de alto rendimiento y nuevas habilidades, vamos a decir, si me permites, extra. Y luego, por fin, tenemos la psicología de lo transpersonal. La psicología de lo transpersonal surge a mediados del siglo XX en respuesta a la visión tradicional de la psicología, que hasta entonces se centraba exclusivamente en la psicopatología, ¿vale? La parte donde las personas están rotas, vamos a decirlo así, y es una visión muy reduccionista de lo humano. Es lo que llaman la cuarta fuerza de la psicología, siendo la primera en aparición la conductual, la psicología cognitiva o conductista, que todos habremos estudiado en las universidades porque es realmente la corriente, la matriz a partir de la cual te van enseñando las demás. La segunda, como respuesta a la primera, es el psicoanálisis. Ahí hablamos ya no es de la conducta observable, sino del inconsciente, ¿no? Vamos a explorar todo esto. La tercera, como hija suya, como hija del psicoanálisis, que se queda cortita y que tenemos que entender una mirada mucho más amplia, es el humanismo. Y la cuarta, por supuesto, ya hija del humanista, la transpersonal. ¿Y qué significa la transpersonal? Bueno, pues literalmente significa más allá de lo personal. La psicología transpersonal considera que la psique es multidimensional, que tiene diferentes dimensiones, por lo que existen diferentes niveles de conciencia, cada uno atribuidos con diferentes características y regidos por distintas leyes. ¿Vale? No intenta ser una contestación a las anteriores fuerzas, a las anteriores escuelas de psicología. Al contrario, reúne de todas aquellas lo que le es útil para su propósito para trascender las barreras de la personalidad y abrazar un estado de autorrealización. O sea, se preocupa por la autorrealización del individuo y coge todos aquellos ingredientes que la van ayudando, que te pueden ir ayudando de las otras psicologías. Trata también de integrar a la personalidad y construir una identidad trascendente. Ahora os explico esto, es un poquito largo. Para la psicología transpersonal, los seres humanos tenemos la posibilidad de evolucionar nuestra psique hacia un desarrollo e integración de nuevas capacidades y habilidades, lo que le llaman las habilidades de la consciencia. Estamos hablando de la intuición, estamos hablando de la precognición, estamos hablando de otra serie de... No te flipes, no son superpoderes, o sea, son capacidades que se pueden desarrollar. Todos tenemos, también además, entiende que todos tenemos la capacidad y el potencial para experimentar una vida plena, amorosa y compasiva y empoderada. Otra cosa es que necesitamos aprender ciertas lecciones de vida hasta llegar a eso, ¿vale? Busca en todo momento una visión más holística del ser humano y de la realidad, por lo que se nutre de todos los aportes que expandan su punto de vista, ¿vale? Por eso trata de expandir la conciencia. Podemos hablar entonces de un enfoque transpersonal que incluye la psicología, la física, la biología, la filosofía, etc. Básicamente, si yo te tengo que decir cómo se trabaja ya más en concretito, se ocupa de trascender el ego para conquistar el ser. El ego y el ser. ¿Pero qué es eso, Mónica? Vamos a ver, el ego no es nada externo a ti, ¿no? Realmente es mi identidad con la que nos mostramos al mundo y ante nosotros mismos. La identidad con la que yo me aparezco o me explico a mí misma, ¿no? Pues yo soy una persona entrañable, soy una persona afectuosa, trabajadora, bla, 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 bla. El problema es que hemos llegado a sobreidentificarnos demasiado con el ego y hemos olvidado quiénes éramos antes de asumir estos mandatos, ¿no? Esta dictadura del ego, esta personalidad máscara que aparece. Ahora os voy explicando un poquito. Está constituido por todas nuestras experiencias, por todos nuestros miedos, las heridas de infancia y los aprendizajes. No es ni más ni menos que un mecanismo para manejar el dolor, ¿vale? Y defendernos del mundo hostil, lo que nos atormenta y lo que nos angustia. Vamos a ver, cuando el niño es muy chiquitito, pues tiene unas ridículas y pequeñitas imágenes de cómo es el mundo y tiene unas poquitas herramientas. Entonces trata de por primera vez enfrentar el primer dolor, que el primer trauma, la primera dificultad, la primera hostilidad del mundo, el primer bofetón que da al mundo, es bueno, ¿cómo manejo la relación con mis padres? Que, joder, a veces no me hacen caso y a veces son muy duros conmigo y a veces me hacen de llorar.
¿vale? Entonces, ahí tenemos la primera dificultad para manejar las situaciones, que a veces son situaciones que te sobrepasan por encima. Primer trauma, la primera herida. Luego, a lo largo de toda nuestra vida, pues nos van a ir surgiendo situaciones que van a ir retocando el ego, vamos a ir construyendo respuestas en un intento de adaptación al entorno. A veces muy mala adaptación, a veces buena adaptación, depende, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podemos tener mecanismos de defensa ante este mundo que pueden ser exitosos o adaptativos. Entonces, también es importante decir que considera esta psicología que luz y oscuridad son dos caras de una misma moneda. Por eso trabaja con tus sombras, con esas características o cualidades de tu ser que quedaron reprimidas o olvidadas en tu subconsciente. Esa identidad que has adoptado al tratar de manejar el dolor emocional, el trauma, las heridas emocionales, de adaptarte a tu familia, a la sociedad, a la cultura, al entorno de la realidad en la que vives. Es importante porque la psicología transpersonal tiene muy claro de que las personas no vemos las cosas como son en la realidad. Y ha habido muchos filósofos que han hablado de la realidad, como Kant, etcétera. Entonces o los griegos, piensan que nosotros realmente tenemos unos filtros, unas gafas de color rosa, de color negro, de color amarillo, de color verde. Es decir, vemos la realidad por unos filtros que en definitiva son a través de cómo nosotros somos, ¿no? En base a nuestras creencias, a unas estrategias que hemos adoptado para deformar la realidad, como las exageraciones, como la dramatización, como la negación, o nuestra interpretación de las cosas, ¿no? Y la narrativa que construimos para explicar cómo funciona el mundo, cómo funciona uno mismo, cómo explicar las vivencias y las experiencias que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Y por eso debemos adiestrarnos en la observación y la contemplación de uno mismo, transformando así nuestra manera de ser y trascendiendo este personaje, este ego, vamos a decirlo así, desmontándolo en definitiva, ¿no? Es un poco desmontar este personaje con sus luces y sus sombras, y este es el enfoque con el que yo abordo la escuela principalmente, ¿no? Obviamente se acoge en el resto de las psicologías, pero digamos el enfoque principal es este. Llegado a este punto, tenemos también que hablar de lo que son las ciencias de la consciencia. Es la ciencia que estudia a la consciencia humana, también conocida popularmente como principio inteligente, como alma, como espíritu, como ego. Bueno, hay muchos términos. Considerado todos sus atributos, fenómenos, serie de existencias o vidas, así como sus manifestaciones tanto dentro como fuera del cuerpo físico. Aquí convergen muchos campos de la medicina, muchos campos, como por ejemplo la medicina, la física cuántica, la psicología, la psiquiatría, la bioquímica, la filosofía, aunque no es una ciencia, es una disciplina, es un campo, ¿bien? Y últimamente, al final ya de todo, tengo que hablar de las tradiciones de Oriente. Vamos a hablar sobre todo yo he incluido la meditación y el budismo tibetano, que son las fuentes con las que yo más me he relacionado. Obviamente, la psicología transpersonal pues, engloba otras tradiciones y otros conceptos, otras cuestiones. Pero bueno, conceptos claves para la persona de hoy en día. Hoy en día vamos a hablar de dos conceptos claves para la persona de hoy en día que a mí me han resultado muy importantes, ¿vale? Y sobre ellos es sobre los que estoy gravitando en la escuela. Lo primero, resiliencia y trauma, ¿vale? Por una parte, resiliencia y trauma, es decir, la resiliencia, vamos a hablar de ella como un proceso por el cual las personas tienen la habilidad de adaptarse a situaciones traumáticas, a grandes tragedias, como hemos tenido, por ejemplo, la pandemia, ¿no? A sobreponerse a las adversidades y a ser capaces de seguir adelante e incluso salen transformados, porque han tenido que desarrollar una serie de fortalezas, una serie de habilidades que antes no tenían, y esto les ha convertido en unas personas más completas, ¿vale? Y por tanto mejores. Y por otra parte tenemos el proceso de ser uno mismo, es decir, es el proceso de integrar esta parte oscura, esta sombra, para llegar a quien verdaderamente somos nosotros, uno mismo, ¿no? Lo que le llaman también el self, por si acaso has escuchado este término, te lo aclaro. Tenemos una vida cotidiana que es francamente alienante, la falta de sentido a veces es importante y no tenemos herramientas psicológicas y de adaptación. Entonces se produce una especie de intento de sobreadaptarse al entorno que es hostil, que es muy complejo, que es muy acelerado, donde tenemos una sobreestimulación por pantallas, por sobreinformación, por tareas, bueno, una cantidad de tareas multitareas al cabo del día,
y tenemos una sociedad que es muy compleja, un ritmo de vida frenético. Entonces, todo esto hace que muchas veces el proceso de, en vez de adaptarte mejor, vayas como que empeorando las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, estos son los conceptos claves en los que yo he fundado todo esto. Por una parte, es una adaptación a eventos traumáticos de alta intensidad, y por otra parte es ir puliendo a la persona, ir integrando este proceso de ir poco a poco siendo uno mismo, ¿no? De ir encontrando, de ir escarbando bajo capas y capas de ego hasta llegar al final, que es donde estoy yo, al final de todo esto, donde se encuentra mi verdadera, vamos a decir, mi verdadero ser, mi verdadera personalidad, mi verdadera esencia, ¿no? Capas y capas de autocondicionamientos y de cosas así. Bien, entonces, ¿en qué queda esto de la psicología del bienestar que tenemos hoy en día? Bueno, porque la llaman, yo creo que todo el mundo lo entiende mejor por la psicología del bienestar. Pues es un palabra que acaban de inventar un poco para hablar de eso, de que no nos ocupamos de las patologías, de cuando las personas están rotas, sino de cuando las personas están bien y queremos llevarlas a su máxima expresión, ¿vale? Y aquí es donde nace y se ocupan precisamente de los imprescindibles, entonces como el fondo de armario, los imprescindibles para cuidar tu mente y vivir mejor. Va mucho más allá de la mera concienciación de un estilo de vida sano para evitar enfermedades del estilo de vida. Hoy en día se encarga de cosas como el florecimiento o optimización de mi potencial personal. Estamos hablando también del propósito, de un sentido de la vida, ¿vale? Estamos hablando de potenciar muchísimo la calidad de vida. Estamos hablando del fenómeno de la felicidad, que es un elemento completamente subjetivo, que luego veremos que mejor que hablar de la felicidad vamos a hablar de otra serie de cosas, como es, por ejemplo, la paz interior o la satisfacción con la vida, una vida plena. Vamos a hablar de resiliencia, vamos a hablar de trauma y de superación del trauma, ¿vale? Vamos a hablar de rendimiento y resultados laborales, porque, bueno, pues obviamente todos tenemos que rendir al fin y al cabo. Vamos a hablar de ir evolucionando en un proceso de ser uno mismo, de quitar todas estas capas y capas de automatismos y condicionamientos que nos sabotean la vida, literalmente. Y vamos a hablar también del desarrollo de estas altas capacidades de la conciencia. Entonces, esto es lo que se encarga la psicología de la felicidad, perdona, del bienestar hoy en día. ¿Cuál es el objetivo concreto de la escuela? Pues lo que queremos es que las personas sean capaces de ser uno mismo, de saber quién eres, nuestra esencia verdadera y, por supuesto, de empoderarte. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues integrando la parte inconsciente reprimida con la consciente, dejando de repetir estos automatismos condicionados con los que nos hemos identificado. Te estoy repitiendo lo que te acabo de decir antes, y creemos ser ese personaje que hemos ido forjando para lidiar con el dolor, la hostilidad del mundo y lograr recompensas y los logros que deseamos. Vamos, 2, a adquirir conductas psicológicas saludables que eviten desencadenar y o empeorar el curso de enfermedades físicas. Vamos, 3, a aprender a gestionar los estados aflictivos de forma que se evite el derrumbe emocional. Estamos hablando de evitar bajas laborales, pérdida de calidad de vida. Vamos a optimizar también la calidad de vida subjetiva, pues hablar de la felicidad. Vamos a hablar también de potenciar los estados de ánimo y de consciencia expandida para que puedas elevar tu capacidad de logros personales, vitales y laborales, ¿vale? Generar un estado de florecimiento interior capaz de desarrollar todo este potencial. Cuando yo hago que una persona, digamos, llevarla a un cierto estado de bienestar interior y desarrollo personal, a partir de ahí eso se plasma automáticamente en el exterior, se plasma en sus desarrollos. Esto lo trabajan mucho las personas que trabajan en alto rendimiento y va mucho más allá del coaching, ¿vale? O sea, esto lo quiero dejar claro porque estamos trabajando con otros niveles de conciencia. Estamos hablando también de alinear tu vida con tu Ikigai, al descubrir tu propósito, que la palabra propósito me la vas a entender mucho mejor, probablemente la palabra Ikigai te la tenga que definir. La palabra Ikigai es el propósito que tienes aquí, ahora, en este momento de tu vida. Y luego, en diferentes etapas de tu vida tendrás diferentes propósitos, ¿vale? A eso le llaman Ikigai los japoneses. Vamos a hablar también de optimización de los resultados de la persona a nivel de tu proyecto de vida personal, a nivel laboral, en todos los aspectos, ¿vale? Vamos también, muy importante, mejorar y adherirte a un estilo de vida saludable a fin de que se reduzcan estos hábitos insanos, ¿vale? Muchas veces pensamos demasiado, por ejemplo, ¿vale? Y algo internos. En definitiva, para que te vuelva claro, te lo vuelvo a repetir, la psicología del bienestar se nutre de estas disciplinas,
la psicología, la neurociencia y la tradición milenaria, ¿vale? ¿Cuál es el modelo de trabajo de la escuela? Bueno, pues el modelo de trabajo de la escuela integramos justamente todas estas psicologías y nos basamos fundamentalmente en un proceso en el cual el individuo lo que estamos haciendo es tratar de integrarlo. ¿Cómo? Pues lo primero que tenemos que hacer es tratar de que eh, tu proceso de aprendizaje va a ser un aprendizaje en el cual adquieres tus nuevas habilidades y destrezas, que es primero observarte a ti mismo. Punto primero. Punto primero, vas a aprender a calmar la mente para poder observarte. Vamos a desarrollar el testigo. La segundo es darte cuenta. Cuando tú vas clarificando la visión poco a poco, ¿vale? Tienes la capacidad de estar sereno en tu día a día, cotidiano, has creado un emparejamiento de mente y corazón, has creado un estado de coherencia, has creado una mente corporizada y vas a empezar a darte cuenta poco a poco de cosas que estás haciendo. Una vez que te des cuenta, el siguiente paso es aceptar las cosas que han sucedido en el pasado, aceptar la relación que tienes con una persona, aceptar que tienes una serie de manías o de hábitos insalubres, inadecuados, bueno, aceptar que las cosas son como son. Y aquellas con las que ya más o menos te vuelves a poner en paz, eres capaz de soltarlas. Vas a poder soltarlas, vas a poder perdonarlas cuando tengas que perdonarlas. Este va a ser básicamente el proceso de aprendizaje con el que trabajamos en todos los campos aquí en la escuela. Bien. Vamos a decir que la educación que vas a recibir está basada en 4 pilares. Lo primero es un entrenamiento de la mente, un entrenamiento de la consciencia. Eh, Obviamente, en todos los entrenamientos vamos mucho más allá del mindfulness. El mindfulness es como el preescolar y nosotros estamos haciendo programas que van desde la primaria hasta la secundaria, hasta la carrera y el posgrado. O sea, tenemos programas que van en diferentes niveles, ¿vale? Y sobre todo para trabajar diferentes campos de nuestra vida cotidiana. Vamos a entrenar técnicas, sobre todo la meditación, ¿vale? Que yo he bautizado como meditación evolutiva, porque la combinamos con la gestión de los estados emocionales, con las fortalezas internas, con el sentido de la vida, con el Ikigai. Vamos a utilizarla para ir explorando todas estas cosas y para ir reprogramando y transformando. Es importante, segunda cosa, segundo pilar, cómo cuidamos la mente con estilos de vida saludables. Implicamos a conocer aquellos comportamientos que mejoran o socavan la salud de los individuos eh, y vamos a hacer mucha información, mucha divulgación. Estamos hablando de cómo manejar el ejercicio o el deporte. No todos los deportes son válidos para estar en qué momento y en qué etapa, ¿vale? Unos son, ¿cómo se dice? Unos hacen más cardio, otros son más... en fin, nos reportan beneficios diferentes. Es importante la alimentación. La alimentación genera un impacto en el sistema emocional. Parece mentira que no, pero sí, es muy importante. Depende de cómo esté la microbiota, te vas a dar cuenta de que, bueno, de que, por ejemplo, ciertos medicamentos para la depresión no se absorben y no hacen absolutamente ningún efecto. La microbiota también puede desencadenar efectos negativos o positivos, al contrario, estabilizar nuestro sistema emocional. Sobre todo la activación de simpático y parasimpático tiene mucho que ver. La importancia del descanso. Sin un buen descanso para que sellen nuestros recuerdos es imposible, ¿no? Y por supuesto todos aquellos autocuidados en general, ¿vale? Todo aquello de que nos reporta la psicología positiva, todo aquello relacionado con las fortalezas humanas. Nos enseña también a enfocarnos en la parte de lo positivo, ¿no? En generar estados internos elevados sin importar las circunstancias exteriores, y esto es muy importante, muy importante. Nos enfocamos ya no tanto en el cortisol como enfoques anteriores, sino ahora nos estamos enfocando en generar endorfinas, en generar estados elevados, porque al final son los que nos llevan mucho más a largo plazo, más lejos, que están enfocados en cómo manejar el estrés y el cortisol. Es un enfoque de mucho menor alcance. Y bueno, todo aquello que tiene que ver el cuarto pilar es la inteligencia emocional, la autogestión interna. Tengo, por una parte, que autoconocerme a mí mismo y cómo regular mis estados aflictivos y potenciar los elevados, ¿no? Tengo que aprender a reprogramar el inconsciente con nuevas creencias potenciadoras, nuevas cosmovisiones, interpretaciones de la realidad. Bien, yo creo que es el concepto más avanzado y completo hasta hoy.
Es un programa integrativo multidisciplinar y científico. Aquí tú puedes aprender a conocerte y a cuidar tu mente, lo cual te facilita adaptarte al mundo de hoy en día, con su complejidad, con su rapidez, con sus desafíos estimulantes, con el síndrome del cortisol y seguir funcionando en la vida teniendo una vida más plena. O sea, esto es imprescindible para un PAS, para una persona de alta sensibilidad que tenga problemas, miles. O sea, este tipo de programas le viene como al pelo. Aprender cómo eres y cómo cuidarte para vivir mejor es trabajar en dos líneas de acción, en dos caminos. Por una parte tienes el entrenamiento mental de la consciencia y por otra parte es el desarrollo de una nueva mentalidad de reinterpretación del evento, de representación a mí mismo, de representación del mundo. Entonces tengo que hacer una reelaboración de esta narrativa, de mis creencias, de nuevas conductas, dejar atrás reacciones automáticas. Para ello tendré que averiguar cuáles son mis reacciones y cuándo las dispara, en qué momento estoy empezando a tener un pico, un secuestro emocional, y para poder detenerlo, para poder localizarlo, para poder hacer que dure cada día menos, ¿vale? Es importante también este proceso de aceptar, de agradecer, de resetearme, ¿vale? Este es el gran cambio interior. Y este es un programa, ¿para qué tipo de personas es este programa? Pues es un programa para personas que están sanas. No es un programa para personas con patologías, que de alguna manera tienen alguna la rota. No, es simplemente para personas que no saben manejar su factor emocional y desean conocerse para sacarle todo su potencial, para vivir mejor. Aprender a cuidar tu mente en este mundo acelerado y que nos aflige tanto y que nos crea tanto malestar emocional. Entonces, es para ti que no quieres rendirte, pero que no sabes el camino, no sabes cómo tienes que hacer. Probablemente estás sano y te sientes desbordado o superado por la situación que experimentas. Obviamente careces, o sea, no tienes un diagnóstico clínico de depresión en sí misma o de una enfermedad mental, sobre todo desórdenes disociativos es muy importante. Estos programas no son para personas que tienen desórdenes disociativos. Sí, cosas puntuales, hay una disociación que se da puntualmente cuando estás, por ejemplo, con estrés postraumático o en un pico muy alto de estrés, ¿vale? O con determinados momentos hay momentos puntuales en que te disocias porque te ha sobrepasado la situación. Pero esto son cosas muy diferentes, ¿vale? Ya te iré preguntando en la entrevista personal. Es para personas que están quemadas, que tienen muchísima ansiedad, un pico de ansiedad, que duermen mal o que tu salud quizás se ha visto resentida de diferentes maneras, ¿no? Todo es este goteo interminable de cositas que siempre vamos teniendo. Es para personas que a lo mejor se notan cambiadas, pero que no saben ponerle nombre a lo que te está pasando. Tienen, porque están emocionalmente adormecidas, confusas. Quieren aprender a manejar a sus otras capacidades latentes, vamos a decirlo así, ¿no? La resiliencia, por ejemplo. Son personas sensibles y que tienen dificultades para poner una sana distancia emocional entre yo y lo que me sucede alrededor. Son personas, por supuesto, que no desean medicarse o una psicoterapia clásica. Por tanto, es para ti si te sientes ya concretamente, pues que tienes, por ejemplo, lo que se dice el síndrome de desconexión emocional, ¿no? Es decir, que esas cosas buenas de la vida que antes tanto disfrutabas, pues ya no te dicen nada, ya te dejan neutra, ya no te lo pasas tan bien cuando vas a los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen dificultades para adaptarse a los cambios, ¿no? Para salir de esta zona de confort, ahora que la vida nos ha puesto en otra dirección y nos ha puesto en situaciones nuevas. Hay personas también que tienen estados de descontrol emocional, que tienen ansiedad, que tienen insomnio, falta de concentración, tristeza, unas cuantas fobias, consumo excesivo de muchas cosas, todas las conductas compulsivas adictivas, sustitutos, supercompensadores. En realidad no sabes gestionar el dolor, qué es lo que te está pasando, ¿vale? Con todo esto. Pero hay personas que tienen sobrecarga emocional, hemos dicho que tienen ansiedad, que duermen mal, que estás irritable, que no rindes en el trabajo. Hay gente que está deprimidilla, bajoneada. Es posible que sea persona de alta sensibilidad, PAS, y no lo sepas, ¿vale? Es posible que haya personas que están quemadas, que estén en estrés crónico o incluso estrés postraumático, y no levantas cabeza, aunque no es específicamente indicado para estrés postraumático, pero bueno, puede funcionar bastante bien. Puedes ver que el mundo en general o las personas que tienes alrededor te son hostiles, te sientes agredido, te sientes agobiado por la situación. En definitiva, si tú lo que quieres es empoderarte, o sea, activar tu potencial latente, descubrir quién soy bajo capas y capas de ego,
2, si quiero responsabilizarme de mi ego, de educarlo, es decir, canalizarlo para que no me sabote la vida, en Román Paladino te lo digo, es imprescindible tomar conciencia de cómo nos está influyendo en la vida cotidiana y lo fácil que es caer en su dominio. Tengo que aprender a conocerme y a cuidarme mi mente para vivir mejor. Si en definitiva quieres fluir con la situación y generar un microclima interior allá donde vayas y suceda lo que suceda, fíjate, esta es una propuesta alta, esta es una oferta muy alta, pero es verdad. Pues yo te digo que si estas 3 cosas es lo que quieres, entonces estás en el lugar adecuado. Así que bienvenido o bienvenida.